Vamos a presentar el tema de semiconductores para la materia de electrónica analógica. Yo soy Lisbeth Rivera Ramírez, Juan Carlos Valdés Vargas y Juan Diego Urbán Rodríguez. El primer tema son materiales semiconductores. Les vamos a dar una breve introducción para poder describir y comprender mejor qué es un material semiconductor. Un material semiconductor es un elemento que se puede comportar ya sea como un conductor o como un aislante. Todo depende de distintos factores, como lo son los campos eléctricos, los campos magnéticos, las presiones, la radiación que existe, la temperatura en el ambiente o la temperatura del material, la temperatura a la cual se expone también podría depender. Como materiales puros, semiconductores, en este caso tenemos el silicio seguido por el germanio, aunque viéndolo químicamente presentan un idéntico comportamiento en las combinaciones ya sea de elementos o de estructuras. También tenemos muy similares o pertenecientes a la categoría de semiconductores, al germanio, al galio, arsénico, fósforo y indio. Todo esto dependerá de su comportamiento. En la siguiente imagen podemos observar el comportamiento o cómo se observan físicamente los materiales conductores, los materiales aislantes o dieléctricos, es decir, que no conducen electricidad, y los materiales semiconductores. Como ejemplos físicos tenemos como conductores el oro, la plata, el cobre. Normalmente es más utilizado el cobre porque, aparte de ser económico, es buen conductor. Aunque es mejor conductor todavía el oro, nada más que por costos es más complicado tener el uso de oro en los cableados o en los materiales. Como materiales aislantes tenemos el plástico, la madera y el vidrio. Por sus estructuras químicas y sus compuestos químicos, no le es posible que permita el flujo de electrones por su sistema de una manera más eficiente, sino lo hace deteniendo el flujo casi al 100%, haciendo que no sea un conductor apropiado. Y los semiconductores, como lo acabo de explicar, son materiales que o pueden ser conductores o pueden ser no conductores, todo dependiendo de la relación y de sus modelos atómicos. Como bien sabemos, las partes de un átomo vienen siendo tres partículas, las cuales son los neutrones, los protones y electrones. Los protones y neutrones se encontrarán en su núcleo, mientras que los electrones con carga negativa rondarán cerca de sus órbitas, los cuales gracias a ellos podemos realizar lo que son los enlaces. Por otro lado, los átomos de los materiales aislantes tendrán aproximadamente los 8 electrones de valencia, formando ya su octeto y no permitiendo que realice más enlaces. Por último, los átomos de los semiconductores tendrán aproximadamente 4 electrones de valencia. Otro tema importante que nosotros debemos de conocer para poder comprender cómo es que los materiales semiconductores funcionan es la teoría de bandas. La teoría de bandas nos explica cómo es que los electrones deslocalizados se mueven a través de las bandas por medio de energía suministrada. Dicha energía variará dependiendo de la separación de nuestras bandas. Este nombre se debe a que el conjunto de orbitales de los átomos, que pueden estar llenos o vacíos en gran cantidad uno encima de otro, conforman una banda. La banda de valencia es la que se conforma por la mezcla de todos los orbitales de valencia de cada átomo. La banda de conducción es aquella que se forma por todos los electrones libres. Y el solapamiento es la unión entre estas dos bandas. Nuestro modelo nos explica que dentro de la banda de valencia nuestros electrones no están en movimiento, entonces para que ellos puedan pasar a la banda de conducción se les debe de aplicar energía. Entre más grande sea nuestra distancia entre ambas bandas, mayor energía se requerirá para que haga el salto los electrones, y en ocasiones ni siquiera ocurrirá el salto. Esto también nos ayuda a comprender cómo es que funcionan los materiales. Los materiales conductores son todos aquellos donde las bandas se solapan una con otra,
por lo que los electrones pueden moverse libremente a lo largo de la estructura. Los aislantes son aquellos donde las bandas están muy separadas entre sí, así que los electrones no se pueden mover libremente a lo largo de la estructura. Y por último, los semiconductores son todos aquellos que tienen una ligera separación entre las bandas. Entonces, para que los electrones puedan subir de una banda a otra, se debe aplicar un poco más de energía en estos. Los elementos químicos más utilizados para la elaboración de semiconductores son el germanio y el silicio. Un átomo de cualquiera de estos elementos posee 4 electrones en su última capa, y por ello se une a sus átomos vecinos mediante enlaces covalentes. Un enlace covalente es aquel en donde sus átomos comparten los electrones. Se pueden compartir entre 1, 2 o 3 pares de electrones, lo que resulta en los enlaces simples, dobles y triples. Entre más electrones se compartan dos átomos, más fuerte será su enlace. Regresando a los átomos de germanio o silicio de un semiconductor, los cuales poseen la característica de formar los enlaces covalentes a baja temperatura, ya que sus 4 electrones de valencia no podrán moverse a pesar de que se les aplique un campo eléctrico. Únicamente podrán moverse cuando aumente la temperatura del semiconductor, pues habrán electrones con suficiente energía para saltar de su enlace covalente a niveles energéticos superiores. Dichos electrones sí podrán moverse si se les aplica un campo eléctrico, y el material semiconductor se comportará como un material conductor, aunque no como los materiales metálicos. En dado caso que la temperatura sea muy elevada, los electrones se desligarán de su enlace y se contribuirán a la corriente eléctrica. Esto provocará el arrastre de electrones por todo el material, pues cuando un electrón pasa a otro nivel energético, este dejará un hueco y será llenado de la misma forma por otro electrón. Para esto debe existir un equilibrio entre electrones libres y huecos disponibles. El siguiente tema es material tipo N y material tipo P. También a esto se le conoce como dopaje. En la producción de los semiconductores le vamos a denominar dopaje al proceso intencional de ponerle impurezas o quitarle purezas a un semiconductor para hacer que se vuelva un material tipo N o un material tipo P. El material tipo N tiene una impurificación extra, es decir, un electrón libre, el cual, como no se encuentra enlazado al modelo atómico, se moverá de una manera más fácil en el sistema. Esto hace que la red se aumente, la red cristalina, y aumenta su conductividad. Como material tipo P tenemos que hay una impurificación de sobra, es decir, en su modelo atómico o en la red que se forma le falta un electrón, es decir, hay un hueco, y al haber un hueco hace que no haya el suficiente paso o no haya el suficiente flujo de electrones en su red cristalina, y esto hace que se aumente su conductividad. Y esta fue nuestra explicación sobre los semiconductores y les agradecemos su atención.